una campaña política. Yo lo que hago es generar una curva. Entonces digo, ¿cuáles son lo que uno llama low hanging fruit? Low hanging fruit es todos esos que es fácil agarrar rápido. Y esos replican y se vuelven, después siguen los seguidores que vienen al comienzo, después los difíciles y después los rezagados, que son los que se deciden la última semana. Como la curva de la campana de la... Tal cual. Pero entonces tienes que entender esa campana. Entonces, ¿cuáles son el low hanging fruit? ¿Cuál es ese primer grupo que vas a agarrar que es fácil? Entonces, en el caso de Galán, ¿cuáles eran? No, todo lo contrario. Los mayores de 45 que han conocido al papá. Es que el nombre de Galán, el logotipo Galán, uno dice, uy, hijo de madre, vuelve Galán. Entonces, eran los mayores. Y si te fijas, todos los perfiles de Galán en todas las encuestas, siempre salíamos que de 40 años para arriba, Galán ganaba arrasado. Porque conocían al papá. Y cuando salíamos a la calle con él, le decían, yo conocí a su papá. Esos eran los fáciles. Era como revivir ese galanismo. Y después, esta campaña fue muy curiosa, porque nos tocó con un candidato muy joven, empezar a rejuvenecerla de a pocos. Entonces, esa es la forma como lo haces. Entonces, vas perfilando de acuerdo a qué quieres ir cogiendo en cada momento. Hay una fase final de la campaña en donde ya es gente muy apolítica, que faltando una semana no se ha definido, que faltando una semana son de los que te preguntan, es que ni siquiera sé quién está de candidato. Esos son los más difíciles, porque esos votan por el que va a ganar, por experiencia. Entonces, faltando 10 días, tienes que dar la sensación de que eres el que va a ganar. Entonces, vamos ganando, todas las encuestas lo demuestran, nosotros vamos en primeros, ¿no? Eso es importantísimo porque ahí lo que estás hablando es con un grupo final de indecisos que lo que dicen es, ese va ganando, eso está chévere. Entonces, ese trabajo final es clave. ¿Cómo es la curva, hablando de curvas, cómo es la curva del publicista dentro de la campaña? ¿Va subiendo, faltando 3 meses, va bajando, se estabiliza? Esa tensión, ¿La tensión? ese día a día. Va subiendo, es una curva ascendente. Hasta el último día. Hasta el hijo madre, el último momento, hasta las 4 de la tarde de ese día, y a las 4 empezamos a rezar. Y dura 1 hora el rezo. En este caso el rezo no funcionó, pero es ascendente. Al final es un estrés absurdo. Al comienzo es muy suave, es un trabajo más estratégico de pensar, planifiquemos cómo lo vamos a hacer, qué recursos hay, qué aliados tiene, qué aliados no tiene, cuáles son las redes sociales que vamos a utilizar. Al comienzo es un trabajo más de planeación. Y ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿6 meses? 6 meses. En ese tiempo de planeación. No, planeación es un mes y medio, que es una cantidad, y después empiezas a ejecutar, pero empiezas a ejecutar de a poquitos. Entonces lanzas la campaña y lanzas el símbolo y lanzas los colores, ¿no? En el caso de Galán, digamos, él llegó a nuestra agencia recién fundada y nos dice, no tengo partido y no tengo plata. A lo cual dices, no, pues estamos sobrados, vamos a llegar lejos. Y además voy a competir contra Claudia López, que tenía 45% de imagen favorable y 45% de intención de voto. Galán 3%. Entonces parte de ahí. Y ella tenía 2 partidos, tenía plata, tenía imagen, había hecho la campaña anticorrupción el año pasado, la consulta anticorrupción. Y aquí estamos frente a un joven desconocido por el 60% de la ciudad en ese momento. Entonces aquí yo siento que esta campaña fue una proeza, honestamente, y una proeza estratégica. Si me pregunta a mí, la campaña de Galán tiene que ver todo con proeza estratégica, porque fue la campaña que menos invirtió. Y era como, miremos el escenario, a ver si es posible, porque hoy lo es un poco fácil, es como, ya sé cómo terminó el tema, y ya sabes que terminamos a nada, a 80.000 votos, que es nada. En ese momento estamos compitiendo contra la política quizá más relevante de este país en los últimos 5 años. Claudia López es el fenómeno, después de Álvaro Uribe Vélez, que ya pasó, llegó Claudia López, es el fenómeno político más importante de este país. Y en Bogotá, una fortaleza gigante, y además apoyada por el Partido Verde y por el Polo en una ciudad de izquierda. O sea, sí, gánale a eso, y sin plata. Entonces, a partir de ahí, hacer el análisis que hicimos, a mí me parece que es un reto estratégico. Para empezar, dijimos, usted tiene que ser la marca, usted. Y fuimos y le compramos en Pull&Bear una chaqueta de 80.000 pesos y le dijimos, esta no se la va a quitar en 6 meses. Y yo me compré otra, que era para mí. Al final ya la de él olía fea, entonces le regalé la mía. Entonces tenía 2 chaquetas, pero la verdad es que eso se convirtió en una marca. Entonces se pone a pensar
posicionamos una marca a partir de un tipo que se vestía de blue jeans y chaqueta roja todos los días. Dígame qué otra campaña hizo eso, y ninguna. Al final fue tan fuerte que Miguel Uribe incluso trató de como imitar. Claro, pero eso es muy fuerte, eso es un símbolo. Íbamos a las reuniones más importantes, a los gremios, uno se ha vestido de corbata y Galán me decía, voy a irme de chaqueta roja, y le decía, chaqueta roja, esa es su marca, somos una marca. Entonces, como una Coca-Cola, la Coca-Cola no cambia de colores, ¿no? Y al final entendió, pero es que convertir eso en una marca, eso en Colombia no se había hecho, por ejemplo. Entonces, él era una marca, se paraba en un semáforo y uno veía la marca. Sí. ¿Y ese proceso de que entendiera él fue complejo? ¿O? No, yo creo que Galán es un tipo que intuitivamente es muy bueno en estrategia, intuitivamente. Yo diría que de los políticos con que yo he trabajado, es el que más intuición política, más intuición de marketing tiene. Lo tiene en la sangre. Él entiende muy bien, él sabe qué cosas podrían afectar su imagen y qué cosas no. Es bueno, es muy, muy, muy intuitivo, muy. En el proceso de aplicación del concepto, ¿cómo definen la estrategia? No te entiendo la pregunta, pero... O sea, en el proceso de aplicar el concepto, ¿cómo se definió la estrategia? Los pasos. Digamos que para mí una estrategia no es otra cosa que una toma de decisiones. Entonces, en este caso lo que hicimos fue pensar lo siguiente. Esta estrategia estuvo muy determinada por Claudia López. Porque es que cuando tú eres una bolita así de chiquita, que tiene 5% de intención de voto y compites contra una bola que se llama 45% de intención de voto, 45 es casi la mitad, o sea, sí. Claudia en realidad hizo una campaña negativa todo el tiempo, ya bajó, al final ganó 2 semanas más y creo que se desaparece, pero era como, estás compitiendo contra este fenómeno político, contra semejante huracán, y nos dimos cuenta de varias variables. La primera, ella no parece de los verdes, si bien es de los verdes son un poco más hippies, un poco más relajados, flower power, ¿no? Más relajados, como Mockus. Mockus fue el originador del verde, entonces Mockus es un tipo más de símbolos, Mockus es un tipo pacífico, y los mocusianos que estaban allá y los navarristas que estaban allá se sentían un poco aburridos con su candidata. Era como, nuestra candidata no se parece tanto a nosotros. Claudia habla mal de la gente, atacaba, era grosera. Y los verdes precisamente por eso son verdes, porque no atacan. Así que la primera decisión fue, ¿por qué no nos volvemos nosotros? Para quitarle base a ese 45%. Erosionemos su propia base y seamos nosotros los mocusianos. Y hagamos símbolos. La chaqueta roja, primer símbolo. Segundo, hablar de no polarizar. Hablar de que el país está cansado de las peleas políticas. Mirábamos los discursos de ellas y le decíamos, no, Claudia, así no. Y cada cosa que hacíamos nos hacía crecer, y nos hacía crecer de la base de ella. Entonces, estratégicamente nos dábamos cuenta que estábamos bien con el discurso de la no polarización. Tercero, otra decisión muy importante fue, los votantes bogotanos siempre han sido independientes, no son de partido. Cuando se hace una encuesta en Bogotá y pregunta, ¿de qué partido político es usted? El 80% de la gente dice ninguno. Entonces dijimos, nos tenemos que mantener independientes. Tenemos que mantener. Entonces, decisión estratégica importantísima. Entonces, fíjense, ahí van dos. Una, hablar como los mocusianos, ser nosotros los mocusianos para quitarle base. Segundo, ser los independientes, porque todo el mundo tenía partidos. Dijimos, esto es una oportunidad divina. Y dentro de lo que es mocusiano es hablar bien de los otros. Entonces hicimos vamos a calmarnos unos, vamos a calmarnos dos, de hablar bien de los otros, hacer una campaña mocusiana, una campaña totalmente distinta y rompiendo todas las reglas de lo convencional. Pero eso fue a propósito, o sea, hay una razón estratégica, eso no es un divertimento de, ay, hagámoslo porque está divertido, no, hay una razón de fondo de por qué hacer eso. Y todo esto además era súper coherente con el candidato. Cuando usted habla con este candidato es un candidato buena onda, es buena gente. Este sí es un tipo que es capaz de hablar bien de Claudia, es un tipo que es capaz de hablar bien de Navarro o del que fuera, ¿no? Le parece que está bien. Entonces, eso es muy importante, esa coherencia. Entonces, yo creo que esas decisiones son las estratégicas, eran ser independientes, no polarizar, apropiarnos de ese espacio de centro que estaba lejos y posicionar a Claudia como una pelietas incoherente, no a partir de atacarla, sino a partir de que todo el mundo se diera cuenta, con los mismos ataques de ella, hacerlos ver a la gente como, otra vez Claudia, ¿no? Y era como que, entonces nosotros no atacábamos, pero ella misma se posicionaba como la agresiva, y empezó a caer y caer, y nosotros a subir y subir. Eso fue como una cosa como mágica, sí, pura estrategia. Y en el caso de cuando ocurría
ruido, ocurría algún tipo de ataque a la campaña, ¿cómo reaccionaba la campaña Galán? Al final nos inventamos una cosa que fue muy linda y fue también otro símbolo mocusiano, y era, si nos atacan, ¿qué hacemos? Regalemos rosas blancas. Lo íbamos a lanzar en un debate, pero en ese debate justamente dijimos, nos van a atacar, hoy nos van a moler a palos. Entonces llevamos las rosas blancas y justamente en ese debate no nos atacaron nada. Y nosotros con las rosas blancas, con las rosas blancas escondidas todo el debate, porque decíamos, hay que sacarlas en algún debate, ¿no? Porque tienen que ser público. Y dijimos, hoy nos van a moler a palo. Y estábamos listos con las rosas y no nos atacaban, y no nos atacaban, y no nos atacaban. Y al final era escondiendo las rosas, hasta el final nunca nos atacaron en debate, porque ellos se dieron cuenta que atacándonos nos fortalecían. Y cada vez que nos atacaban, nosotros creíamos. Entonces decidimos regalarlas en una marcha que hicimos, la marcha de las rosas blancas, que era reconciliémonos todos. Pero otra vez, lo hicimos dentro de la misma estrategia, ¿no? Era como, seamos coherentes con la estrategia. Esta es una campaña de símbolos y de símbolos lindos, digamos, símbolos positivos. ¿Y esto cómo influyó en la construcción del lenguaje, dentro de las piezas comunicativas ya? Todo, pues imagínate cuando tú tienes ese imaginario. Es que las piezas como una rosa blanca era un símbolo de comunicación. Entonces imagínate un candidato regalando una rosa blanca. Entonces, y hacer en la mitad de una campaña política que es súper agresiva, que hay un candidato regalando rosas blancas y hablando bien de los otros y diciendo, Claudia, eres maravillosa, ¿no? Entonces Claudia decía, Galán, usted es un hijo de papi, y usted es un no sé qué, y un vendido, y corrupto, y cambio radical, y nosotros contestábamos, Claudia, tú eres maravillosa. La desarmaban. Sí, eso es muy complicado, claro. Y cuando trascendía a las redes sociales y a otros, ya no Claudia, sino sus seguidores o su misma estrategia utilizando. Igual, nosotros habíamos dado una orden a nuestros seguidores de no atacar. Eso es casi imposible porque hay mucha gente que ataca, pero no ataquemos, ese no es el lenguaje de la campaña. Esta campaña no ataca. Esta campaña es linda, es a favor de los ciudadanos, no en contra de los políticos. Es un énfasis muy distinto. Pero todos son decisiones estratégicas tomadas en el momento cuando te estás enfrentando a un monstruo 45% y tú no tienes plata. Nuestra campaña empezó a invertir de última porque no tenía plata. Entonces tú tenías las hordas de publicidad de Miguel Uribe comprando las portadas del periódico. 35 vallas las cambiaba cada semana, ahora eran rojas, amarillas, verdes, azules, o sea, todos los partidos políticos metidos ahí, pauta en televisión, y nosotros sin un peso, con un candidato parado en la 72 con séptima repartiendo volantes. Y aún así ganamos. Eso significa que es más fuerte la estrategia que la plata. Ganamos en el sentido de llegamos al último, estar muy cerca, a estar ahí pegados. Sí, claro, ganaron porque pues pasar de 3% a estar ahí en la final con 80.000 votos y ganamos en el sentido de que puede que haya sido una derrota electoral, pero fue una victoria moral. Si te se pone a pensar, creamos una marca. Este Galán y movimiento podría lanzarse en 2 años a ser candidato a la presidencia de la República. Y creamos un movimiento que se llama Para la Gente. Creamos todo un imaginario de 1 millón de votos en Bogotá. Dígame, ¿quién más ha puesto 1 millón de votos en Bogotá en la historia? Es una locura. Es una locura. Hablábamos en el grupo de investigación, Galán tuvo más votos que Peñalosa. Por supuesto. Y que Petro. Mucho más, es un movimiento. Entonces dice uno, fíjese, nos conectamos con la gente. Estamos haciendo política de una manera distinta, estamos hablando con la gente, estamos interpretando mejor el sentir ciudadano. Súmele eso a la marcha de ayer. Cuando un país entero sale a marchar, y no hablemos de los vándalos porque a mí eso no me interesa, hablemos de la marcha, me parece que hay un clamor popular de ustedes, señores gobernantes, no se están conectando con la gente. Y cuando los políticos no se conectan con la gente, pues hay un país en crisis. Yo creo que Duque no se está conectando con la gente, no está sabiendo conectarse con la gente. Es increíble que un muchacho tan joven como Duque utilice prácticas tan anticuadas de alguna manera para hacer política. Yo creo que Galán lo que hizo fue romper ese esquema. Ustedes se imaginan, Galán, la campaña fue en la calle. Es que la campaña fue en la calle. Los fines de semana nos íbamos a 6 centros comerciales. Y esto al final crecía y crecía y la gente lo adoraba y la gente lo amaba. Y uno decía, increíble. Cuando empezamos a recolectar firmas, yo veía a este muchacho, Galán, ahí recogiendo firmas solo en Unicentro. No se le acercaba a nadie. Y al final no podía dar 3 pasos porque la gente se le lanzaba. Y uno dice, es increíble. Eso en cuestión de 6 meses.
Entonces, claro que ganamos. Yo creo que fue una victoria moral. Creo que ganamos en el fondo, en el corazón de la gente. La gente sintió y se conectó con una forma distinta de hacer política, con un candidato genuino, honesto, claro. ¿Y se puede decir que la publicidad también ganó? Ah, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que ganó la publicidad, pero la publicidad bien entendida. Y es no las hordas de publicidad con plata. De hecho, esa perdió. Si usted se fija, esa publicidad perdió. Lo que le está diciendo también es, no hay plata que caliente una marca que no está conectada con la gente. La publicidad que se conecta con la gente y sabe leer. Esa entrevista va a ser rara. La publicidad que se conecta con la gente y sabe leer lo que los ciudadanos y la gente quiere. Fíjese que no necesita grandes cantidades de plata, necesita una buena idea. Necesita una muy buena idea por detrás. Sí, sí, hace unos 10 años la publicidad que hizo este señor Rendón, JJ Rendón, el venezolano, Sí. que se autodenominó publicidad negra. Sí. ¿Esta sea la publicidad blanca? Yo creo que la de Galán sí, pero yo tengo que decir tristemente que la publicidad negra siguió funcionando, ¿no? Nosotros recibimos 27 ataques las últimas 2 semanas. 27 contados. 27 ataques infames, falsos, que se convertían en verdad, porque son unos ataques orquestados de una manera muy fina y muy delicada y los hacen. Entonces sí hubo mucha publicidad negra. A nosotros lo vimos, es una locura. Lo que le hicieron a esta campaña fue una locura. ¿Un ejemplo? Hablar de la corporación Escuela Galán. Sí. Y decir que la familia Galán había tenido un contrato de 100.000 millones de pesos con la alcaldía, cuando eso es absolutamente falso. Entonces, pero fíjese lo fácil que es generar este bombazo. La familia Galán tiene una fundación que firmó un contrato de 100.000 millones de pesos con la alcaldía. Usted dice, uy, hijo de madre, es el colmo, con plata de los impuestos. Y Claudia seguía insistiendo. No. Esos son impuestos que podrían estar mejor invertidos en la gente pobre de Bogotá. Y uno decía, ahora, explique la verdad más compleja de explicar. Primero, hay 1 millón de cosas en este país que se llaman Galán y Luis Carlos Galán, en honor al papá de él. Eso es inevitable. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cambiarse el apellido? No, es la realidad. Segundo, es del Ministerio de Educación, eso no es de la familia, eso pertenece al ministerio. La familia no tiene nada que ver. Entonces dicen, sí, pero ¿a usted no le parece que es inmoral que se firme ese contrato? Y dice, pues, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Yo qué tengo que ver con que la alcaldía firme un convenio con una corporación que pertenece al ministerio? Yo no tengo nada que ver. No, pero es que es inmoral. Y eso